A partir de este momento los invitamos a compartir Tecnología en Acción, el programa del INTA para la comunidad. Programa producido y editado por el INTA Montecarlo y Canal 5 de Montecarlo. Le damos la bienvenida también a las demás localidades que nos están mirando y también le quiero dar la bienvenida a la médica veterinaria Andrea Pantiú, que hoy me va a estar acompañando en el programa, que por razones de licencia el ingeniero Acuña hoy no estará. Y bueno, y Andrea va a ser la cara visible que nos va a ir reemplazando en la medida que nosotros no estemos. Así que te saludo, Andrea, y bienvenida al programa. Hola Fito, ¿cómo estás? Arrancamos el programa. La idea de este programa es ver un poco sobre el monitoreo de plagas en mandioca. También vamos a ver el tema de las podas de rosas, árboles y arbustos. Y por último vamos a ver los daños ocasionados por las heladas en el establecimiento de un productor de la Feria Franca de Montecarlo. Como les decía Andrea, estaremos viendo inicialmente una nota realizada a la técnica Iri Figueredo del INTA Montecarlo, quien nos va a mostrar un trabajo de investigación de una nota sobre un tema en realidad que ya hemos visto anteriormente cuando le hacíamos recomendaciones respecto a una enfermedad en mandioca, y la técnica Iri Figueredo nos va a estar mostrando lo que está haciendo el INTA respecto al tema. Bueno, en este caso en particular, lo que estamos haciendo en este tipo de trampas son dos tipos de trampas que están colocadas en una plantación de mandioca en dos lugares, uno en Puerto Rico y el otro es en Capiobí. Hay dos tipos de trampas, son trampas tipo adhesivas, entonces tenemos este color, en color amarillo y en color azul. Y ese tipo de colores así diferentes se debe a que los diferentes insectos son atraídos por estos colores. Entonces, en este trabajo en particular, lo que nosotros estamos haciendo es buscar el probable vector de las enfermedades que se presentan en este cultivo, en la mandioca. Entonces es como un estudio exploratorio, y lo que hacemos es cuantificar en estas trampas todos los, hablando mal y pronto, todos los bichos que caen, ¿sí? Entonces los clasificamos según el orden de qué bicho se trata, pero enfocándonos específicamente en el grupo de los homópteros, que son los probables vectores, digamos, de la enfermedad de la mandioca. Pero aún así, entonces, hacemos un recuento de toda la diversidad de insectos que caen y los cuantificamos en una planilla, y esto nos sirve también para evaluar un poco la entomofauna. ¿Por qué? Porque todo está vinculado, ¿sí? Por ejemplo, si de repente tenemos mucha cantidad de dípteros, los dípteros son las moscas, si tenemos mucha cantidad de moscas, quiere decir que hay presencia de materia orgánica en descomposición, viste que las moscas se alimentan de materia orgánica. Entonces nos da un indicio de qué es lo que probablemente haya. Y de repente si encontramos las hormigas, no las cortadoras, sino las llamamos hormigas, sí, caminadoras o visitadoras, son las que succionan, digamos, la savia que otro insecto, cuando tiene toda su actividad, digamos, segrega una sustancia azucarada de la cual la hormiga se alimenta. Entonces, digamos, todo está relacionado con todo. También es importante en este trabajo exploratorio, por ahí podemos evaluar la presencia de algunos predadores, cuáles son los controladores biológicos. Hay microhimenópteros, que son las pequeñas avispitas, que son importantes en el ecosistema, digamos, cumplen un rol fundamental, que es la de, justamente son controladores biológicos, ¿sí? Son importantes también algunos coleópteros. Los coleópteros son los pequeños cascaruditos. Hay la conocida vaquita de San Antonio, que le dicen. Bueno, estos coleópteros son predadores porque se alimentan de otros insectos. Así también, como hay una gran cantidad de tipo las avispas,
Hay una avispa que se llama, que le dicen avispa chaqueta amarilla, y esta es un insecto carnívoro porque se alimenta de otros insectos. Este control se hace cada 15 días, ¿sí? Estas trampas están colocadas a una altura de 1,30 m aproximadamente, 1,50 m. Estas son trampas de intercepción de vuelo. Existen otro tipo de trampas para otro tipo de monitoreo, pero para este trabajo en particular estamos trabajando con estas. Son de diferentes colores porque hay insectos que son atraídos por los colores. Estas es un tipo de trampa que tiene un adhesivo. Ese adhesivo se llama glue trap, ¿sí? En donde el insecto se adhiere, y el adhesivo es inocuo y bueno, cumple la función de que el insecto se adhiera y bueno, al ser atraído por el color se acerca y queda adherido, ¿sí? Por eso se denomina de color y de intercepción de vuelo. Y concretamente, ¿qué están buscando en este ensayo? Digamos, ¿qué están evaluando, queriendo ver? Bueno, concretamente lo que estamos buscando son un grupo de homópteros, ¿sí? Que son los probables transmisores de micoplasma que producen enfermedades en la mandioca. Los homópteros, hay una gran variedad de homópteros. Nosotros nos estamos enfocando principalmente en la que se denomina la mosca blanca, que es un homóptero pequeñito. Hay un grupo de áfidos, ¿sí? Los áfidos son tipo los pulgoncitos, ¿sí? Y también hay unos insectos que son como unas chicharras muy chiquititas, que son chicharritas y tienen un nombre muy complicado, auquenorrincos. Pero bueno, y nos enfocamos básicamente en ese grupo de insectos. Bueno, como veíamos en este bloque, el monitoreo de plagas en realidad se realiza para los distintos cultivos. En este caso vimos en el tema de mandioca. La idea es ver básicamente el grupo de insectos que tienen mayor incidencia en estos cultivos y en las subdeterminadas épocas en el año. Así que ahora vamos a una pausa y nos encontramos en el siguiente bloque. Una buena idea se nutre de su territorio y es capaz de transformarlo. Contamos con los recursos para hacer crecer a nuestras ideas y convertirlas en tecnologías innovadoras que aportan al desarrollo de productores en todas las escalas, que responden a las demandas de la agroindustria y de la sociedad argentina. Nuestras raíces son fuertes y recorren todos los paisajes. Desde hace 60 años generamos conocimiento científico, transferimos tecnologías y nos asociamos para que lleguen a la gente. Superamos las distancias. Nos vinculamos al mundo. Gracias por acompañarnos. Seguimos con más tecnología en acción. Seguimos con el segundo bloque y en este caso tenemos una nota realizada al señor Roque Schoffen, quien nos va a estar mostrando cómo realizar la poda de cultivos ornamentales. Y yo comenzaría sobre todo, en primer lugar, con el tipo de herramienta que ocupamos. En primer lugar, para mí es más que importante en la poda, yo siempre digo, más que la luna, a mí me interesa que las herramientas estén debidamente afiladas, que corten y que no golpeen ni que machuquen. Porque cuanto más limpio es el corte, tanto más fácil es la cicatrización y tanto más rápido se sana la herida que se produce en cada uno de los cortes. Otra de las cosas que yo insisto mucho es, sobre todo cuando se trata de cortes más grandes o de gajos más gruesos, que por el clima y el tipo de fortaleza que tiene el sol en Misiones, que los cortes en lo posible miren hacia el este y lo más cejado posible, no hacia el oeste, que el sol tortura mucho más y tiende a querer separar la cáscara de lo que es el tronco central. Entonces, por la gran humedad y la cantidad de lluvia que tenemos, normalmente ahí comienza el problema del hongo. Otra generalidad que yo remarco personalmente cuando yo podo es que primero observo el árbol en sí, cómo está equilibrado, cómo está formado. Entresaco primero todo lo que es seco,
gajos secos, sobre todo los muñones, que es uno de los problemas que más noto en Montecarlo y alrededores. Cuando se podan, siempre se poda un pedacito más arriba del corte anterior y al final termina el árbol casi autoasfixiándose. Yo insisto en querer abrir el árbol y en lo posible los muñones que cada segundo año se retrocedan y que se limpie y que realmente el árbol pueda terminar ventilado. Lo mismo yo insisto en el tema de las rosas o de plantas ornamentales, porque el árbol reacciona de acuerdo a lo que nosotros mismos le vamos haciendo y cómo nosotros lo vamos manejando. En el caso de las rosas, por ejemplo, de esas dos plantas que tenemos acá, se tratan de rosas que me llegaron el otro día, que yo acopio todos los años, que son rosas grandes de cultivo, injertadas, se ve bien los muñones de los injertos, y que lamentablemente las macetas, eso siempre por la profundidad que tiene la base, siempre quedan afuera. Yo una de las cosas que más insisto es que primero al plantarlas, ese muñón de injerto quede tapado bajo tierra y que siempre estemos atentos a que eso quede tapado, y acá tenemos mucha posibilidad, sobre todo con el sustrato de pino, de que eso se haga como un apurcamiento en torno, porque de lo contrario surge de la base de injerto que va mucho más rápido de lo que es el injerto en sí mismo. Y por ejemplo, yo una de las cosas que observo en esta rosa en concreto, que todavía no está brotada, los gajos, lo que hoy decía de los árboles, están muy amontonados. Entonces la rosa nunca va a lucir. Yo lo primero que hago es miro siempre los ojos durmientes, o sea, en este caso ya se ve brotado, pero en estos uno siempre ve a donde hubo una hoja hay un ojo durmiente. Lo primero que yo corto afuera es lo que está de más. Es decir, para mí estos gajitos del centro estorban. Entonces yo comienzo a sacar una parte en un corte cejado, y este está muy junto con este también. Entonces también quito ese en la base afuera, por más que nos duela, y después miro cómo están direccionados los ojos. Lo primero que miro siempre es que a donde hago el corte, que ese ojo mire hacia afuera. Por lo tanto, no se entrecruzan y no se amontona. Y es la misma observación que yo suelo hacer en la poda de árboles. O sea, tenemos el ojo acá detrás, este lo direccionamos hacia el otro lado y este viene hacia este lado. Entonces la rosa queda chiquita y comienza a brotar, porque el primer brote que surge como esto es siempre ahí a donde se corta. Es muy difícil que la rosa comience a retroceder hacia atrás. Y en este caso, que ya está brotada, se ve también que este gajo entrecruza este y encima lo podaron, que este ojo viene para acá y acá al último ya se entrecruzan otra vez. Entonces lo que yo hago es eliminar este que tiene un ojo detrás, ya está queriendo brotar, entonces sobre ese, en forma cejada, en un corte limpio, se lo quita, y entonces este brote viene hacia acá y el siguiente acá va a venir hacia el otro lado. ¿Sí? En el caso de una rosa ya brotada o que ya siempre la tenemos plantada, lo que yo observo enseguida es, por ejemplo, en este caso se ve bien, la rosa no tiene más puntas. Es decir, hubo una flor, esa flor se marchita y entonces la flor cae, pero queda el cogotillo de esa flor. Y lo importante es que si nosotros queremos tener flores más parejas, es que en cuanto termine de marchitarse una flor, que nosotros retrocedamos al menos, si es posible, hasta 5 hojas hacia atrás. Con la misma técnica, el ojo, el último, mirando hacia afuera y cortarlo enseguida. Porque de lo contrario nosotros vamos a tener muy pocas flores, porque mientras no se caiga el cogotillo seco por sí mismo, tampoco hay posibilidad de que esa brote y haga brotes nuevos y que pimpollee para dar la próxima flor. Entonces, algunas veces la gente dice, no, pero me da lástima cortarla porque otra vez queda chiquitita. No se trata de tener una rosa alta, sino que se trata de tener una planta de rosa con flores, que para mí es más importante porque de lo contrario se va mucho en vicio y por el mismo motivo también tiene una floración muy, muy, muy escasa. Y por el otro lado, lo que para mí es importante, aunque muchas veces se dice que no, que se mutila las plantas, una buena poda es mantener una planta sana en todos los sentidos. Y en las rosas muchas veces se tiene partecitas secas como esta, entonces eso enseguida hay que entresacarlo, y si molesta algo, entresacarlo por más que se la tenga que reducir. Y en lo posible, mantener el equilibrio de la planta en sí misma. Bueno, este sería otro tipo de poda que yo suelo hacer mucho, que es darle forma y después ir manteniéndolo a lo largo del año. Este, por ejemplo, es una planta que se llama Eugenia,
es particular de por sí porque yo quería experimentar si eso es cierto, que un tronco que crece torcido nunca se va a enderezar. Estos son troncos trenzados y hasta ahora no se enderezaron, así que siguen quedando así. Y lo importante es que uno siempre mantenga en todo tipo de poda. Lo que yo más insisto es que cuando se hace mantenimiento y cuando se trabaja con podadoras de cortacercos, de que se vuelva siempre al mismo corte. Y yo lo que más observo es que el error más grande que se suele hacer, que con Dori lo comentábamos en el caso del laberinto, es que siempre se trata de subir y dejar 1 o 2 centímetros más alto, porque es mucho más fácil el trabajo, no te vibra tanto los brazos, pero la planta en poco tiempo se enferma, porque es un muñón, un corte tras el otro, y es lo mismo que yo decía hoy en el ejemplo de una cirugía. Si cada vez hacemos 10 cortes uno al ladito del otro, se termina haciendo una cicatriz muy grande y que posiblemente sea un foco de infección a lo largo del tiempo. Y en el caso de la poda de mantenimiento, de dar forma, también es más que importante que la herramienta que ocupemos, en el caso de podacercos, que realmente el filo tenga filo, es decir, que no machuque los gajitos finos, sino que sea un corte limpio y que la planta por ese motivo no sufra ya. Y la manera más fácil de mantenerlo es tener siempre la misma distancia. Cuando uno comienza a dar la forma, que uno se para a la misma distancia de la planta con respecto al tronco central para que la planta quede equilibrada, porque de lo contrario, uno muy fácil termina siendo que la bocha se va hacia un lado o la pirámide esté inclinada, o como es el cono que uno quiere hacer, que no esté centralizado sobre la mata central, y lo cual a lo largo, primero que no luce, y después por el otro lado tampoco tiene gran resistencia cuando viene una tormenta excesivamente fuerte, porque desequilibra a la planta, que sería el mismo principio que yo aplico en árboles más grandes. Yo creo que en Monte Carlo tenemos muchos árboles que están totalmente desequilibrados y que para mí terminan siendo un peligro realmente serio para nuestra población si pensamos en la alea de los cañafístolas a la entrada de Monte Carlo, sobre la Drúo o sobre la Dr. Fechter, que de un lado no tienen gajos y solo tienen esos brutales gajos que cierran una linda alea sobre las avenidas donde todos tenemos que transitar, y cualquier día de tormenta, puede ser el día más claro, de viento, puede enterrar una familia completa bajo esos inmensos árboles. Entonces yo insisto en ese tema de saber mantener el equilibrio en toda planta para que realmente no signifique ni un peligro ni tampoco que no sea feo en el aspecto para los ojos. Es una planta que cuando no es machucada, ¿viste? Cuando realmente corta, esto ustedes lo van a observar en 2 semanas, está con esa pinta roja de arriba recién brotadito y se llena rapidísimo de brotes. Ahora si está muy machucado y sobre todo si la tijera no corta, entonces despelecha los palitos. Entonces para mí importante es eso, y después el equilibrio, ¿viste? Que quede en el centro y que se vuelva siempre al corte original, hacia abajo. Entonces la planta sufre evidentemente mucho menos. Yo en la poda de árbol, por ejemplo este que es un calipstemo, que lo tengo acá frente a casa, yo una de las cosas que observo mucho y que personalmente critico y que veo que enferma muchas plantas acá es que tenemos un gajo que nos molesta y vamos o con el machete o lo sellamos todo, lo cual no es lo correcto, o vamos con una motosierra o vamos con un serrucho y cortamos de arriba en cualquier parte y dejamos que el gajo se quiebre hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? La cáscara de abajo se separa, se astilla a la mitad, y ese es el centro de infección siempre con un montón de enfermedades, sobre todo del hongo, que va penetrando dentro de las plantas. Lo que yo sugiero es, cuando tenemos un gajo así, primero, si la planta es más grande, trabajar sí o sí con escaleras, para que uno obtenga la maniobrabilidad sobre el árbol y en torno a esa. Y lo que yo siempre hago, nunca comenzar el corte desde arriba, sino primero zanjearlo siempre desde abajo, zanjearlo hasta donde tenga posibilidad que el serrucho corte, y después eso tiene que ir sobre el milímetro el corte desde arriba para que desaparezca. Si queda un rebordecito, yo normalmente le hago un segundo corte, para que esto sea un solo corte parejo, a fin de que no tenga posibilidad de estancarse el agua sobre esa ranura que quedó. Nosotros vemos que dentro todo está bastante bien centralizado, y en el caso del calipstemo es muchas veces difícil cómo orientarse, porque para ahí de golpe uno tiene un gajo grueso que no tiene ningún brote,
Pero por el otro lado, yo siempre miro, cuando tengo que retroceder, los cortes yo lo hago de abajo hacia arriba y nunca comienzo desde arriba hacia abajo. Yo veo algunas veces que comienzan primero en la punta más alta, la sacan y después van hacia abajo. El árbol por lo general te queda deformado porque el peso del gajo hace que el gajo baje. Y a medida que yo lo voy cortando, automáticamente el gajo retrocede hacia arriba. Entonces es más fácil cuando uno comienza desde abajo. Por ejemplo, esto, ves que el gajo sube unos cuantos centímetros por una pequeña parte que yo saco. Y en el caso del calipsotemo, yo por lo general sugiero, si no tenemos brotes, de cortar sobre el muñón de una hoja, que cada tanto tienen como una estrellita de hojas pequeñas, entonces delante de eso, para que la brotación sea mucha más rápida. Y los árboles en general reaccionan muy bien sobre cualquier corte que hagamos y se va formando hacia arriba. Y cuando yo trabajo con la escalera, lo que les decía hoy, paro la escalera siempre a la misma distancia del tronco central y voy de abajo hacia arriba para poder mantener el total de la forma y que el árbol siga quedando totalmente equilibrado, sobre todo cuando está expuesto al sol. Entonces uno tiene que ver que ese crece parejo. Otra cosa distinta es cuando está entre otros árboles, donde muchas veces por la necesidad de la luz ya automáticamente tienen más peso y el corte son más bruscos del lado que busca la luz. Y para mí importante también es, ya por la estética y todo, de que en lo que es posible, no siempre es posible, que vayamos eliminando todo lo que se corta, que no quede colgado en medio del árbol. Porque observamos con frecuencia de que cortan los gajos, pero parece que los gajos nunca llegaron a tierra, entonces queda en la mitad de camino y el árbol no es que luce demasiado después de lo que es la poda que se le hace. Entonces cada vez voy cerrando en uno de los lados. Hasta que finalmente llego prácticamente hacia el centro, por ejemplo como acá, que voy llegando prácticamente hacia arriba del árbol. Entonces, desde esa base inicial que uno le da, uno va graduando después hasta que uno termina todo el círculo en torno al árbol. Pero uno tiene que comenzar, y yo sugiero normalmente comenzar en el lado más frondoso del árbol, sobre todo cuando es un árbol que busca la luz, entonces de ese lado crece mucho más, entonces ahí arrimo la escalera para achicar primero de eso, porque si comenzamos del lado más débil, después tenemos muchísimo gajo hacia el otro lado, nos queda tan chico que pensamos que el árbol no resulta. Entonces es más fácil comenzar en el lado más grueso y decir, bueno, hasta acá lo quiero retroceder y de ahí en adelante entonces se gira en torno al árbol. Bueno, como veíamos en esta nota del tema de podas con Roque Joffen, tenemos que tener en cuenta que justamente estamos en la época de poda, la época propicia, así que lo bueno sería que tengamos en cuenta justo estos consejos que él nos viene dando respecto a tener las herramientas bien afiladas, tomar el corte en forma oblicua, evitar que se entrecrucen después los brotes y también tener en cuenta en el caso de los arbustos o árboles más grandes, con las ramas más pesadas, realizar el corte como nos venía diciendo él para evitar el quiebre de esos gajos. Así que ahora, bueno, vamos a la siguiente pausa.
El viernes 4 de agosto a las 8:30 horas, en el SIC de El Alcázar, se estará brindando una capacitación acerca de la instalación y manejo de invernáculos. El 5 de agosto se llevará a cabo la Feria Zonal de Semillas, desde las 7 hasta las 16 horas, en el Parque de la Parroquia San Alberto Magno de Puerto Rico. El jueves 10 de agosto a las 14:30 horas, en el INTA de Puerto Rico, se brindará una capacitación en fertilización de plantas ornamentales. El viernes 11 de agosto a las 14:30 horas, se brindará una capacitación en fertilización florícola en la agencia del INTA del Dorado. El lunes 14 de agosto a las 9 horas, en la casa de Beatriz Semunich, en el barrio Piedras Preciosas de Banda, se brindará una capacitación acerca de la instalación y manejo de invernáculos. El jueves 17 de agosto, a las 14:30 horas, en el INTA de Montecarlo, el ingeniero Rodolfo Martiarena brindará una capacitación acerca del cultivo de orquídeas provenientes de la multiplicación in vitro. El viernes 18 de agosto a las 9 horas, en el SIC de Campo Ramón, en Oberá, se brindará una capacitación acerca de la multiplicación de plantas ornamentales. Seguimos en el último bloque de Tecnología en Acción. En este caso visitamos a un productor de la Feria Franca de Montecarlo, quien nos va a contar acerca de los daños provocados por las heladas en la zona de Tacuaruzú. El productor es Edgardo Schmidtke, quien nos va a mostrar un poco este tema que afectó en realidad a la mayoría de los productores de nuestra zona. Acá le quiero mostrar un poquito en lo que pasó con las heladas ahora en el ananá, en la banana. Creo que en este lote acá se ha perdido más o menos el 80-90% de la plantación de ananá. Y en banana creo que casi la totalidad de la banana. Y en el otro lote por ahí se va a poder ver que ahí había tela antihelada y cosas así. Entonces se cubrió y es un poco más altura que esto todavía. Pero acá hace 20 años más o menos que creo que lo que yo me acuerdo una helada tal no cayó acá. Y por ejemplo, banana, creería que un 20% que me quedó en un cerro que no es justamente mi chacra, que yo estoy ocupando la tierra nomás. Pero acá, por ejemplo, en este lote, creo que la totalidad de la banana se perdió por este año. Y esas plantas que brotan ahora, por ejemplo, eso van a tener justo antes del invierno, aproximadamente puede tener el cacho de vuelta, que hay fruta, ¿viste? Esto, por ejemplo, está perdido. Hay que esperar o algunos vienen del medio todavía, lo que no son plantas muy grandes, ese brotan todavía, pero es un año totalmente perdido. Puede ser que 8 meses se salven de esto, porque así va 1 año y 8 meses hasta que está la fruta. Y ponerle que un poquito antes que venga la fruta, que en 1 año esté a la fruta ahora. Pero la planta, por ejemplo, esto acá, ese se quemó hasta acá, la hoja. Toda la parte que está blanda la hoja, ese se quemó todo. Y eso que está la protección de las plantas de banana. Y no solía helar ni así, no helaba, antes de que se puso la banana no helaba acá. Y pomelo lo que había quedado, que suele quedar después, si lo que cae, después suele quedar cuando es tiempo seco, clima seco, suele quedar a 2 meses más. Pero eso termina de caer todo ahora. Y la rama de mandioca, por ejemplo, lo que tenía guardado, ese creo que también, lo que no estaba bien tapado, cubierto con tierra, una buena carpa, ese se perdió,
colono que por ahí no revisó su montón, que vaya a revisar porque creo que se quemó casi toda la rama. Para el potrero, por ejemplo, no estaba ni siquiera en los cálculos que iba a venir tal helada, ¿viste? Y vamos a tener que hacer, no sé, de todo un poquito para comprar maíz y lo que hay caña dulce antes que se fermente todo, porque también la caña dulce no suele helar fácil, pero también así como se heló, va a fermentar acá dentro de una semana, va a fermentar todo, ese no aguantó nada. Yo creo que en la hierba, por ejemplo, estaba un 50% de la cosecha, así ya estaba tan liviano la hoja que un 50% nomás salía del yerbal, lo que solía salir, ponerle 25.000 kilos, estábamos calculando en 10, 12.000 kilos que estaba saliendo. Y con la caída de hoja, otra vez la mitad, entonces queda 6.000 kilos, 7.000 kilos por hectárea o por el lote que se estaba haciendo, ¿viste? Veíamos lo que nos mostraba este productor. Realmente el daño que han causado las heladas en el mes de junio en la provincia han sido severos. Podemos decir también que no solo estos cultivos que él nos mostraba, sino que también los registros que tomó el INTA Cerro Azul nos están marcando que ellos tienen registros desde el año 65 y desde esa fecha a ahora no se tenían registros tan bajos. Y también tengo entendido que en la producción animal ha afectado las heladas, ¿verdad? Sí, la verdad que las pasturas se vieron bastante afectadas por el daño de las heladas, como también la parte hortícola, así que esto se va a ver reflejado, ¿no?, más adelante, a menos que no tengan algún tipo de reserva invernal o, digamos, van a tener que hacer algún tipo de suplementación porque realmente el daño fue muy fuerte. Así que hemos llegado al final de nuestro programa Tecnología en Acción. Les damos muchas gracias por su atención. Como siempre, aceptamos todo tipo de sugerencias o aportes que quieran hacernos. Los números de teléfonos están en la pantalla para que nos manden algún mensaje, nos llamen y hagan sus aportes. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Nos vemos en 7 días.